Continuamos con la segunda parte de la cohesión ortográfica. Les había mencionado en la anterior diapositiva cómo un texto requiere de la segmentación de las ideas para poder ser más legibles. En este punto es necesario resaltar que la revisión de estos signos de puntuación se realiza una vez que el texto ya está producido. Porque si cuidamos el uso adecuado de estos signos de puntuación durante la producción textual, tenderíamos a bloquear nuestras ideas. Entonces, una recomendación es primero enfocarnos en la producción de ideas en un texto escrito, de plasmar nuestras ideas en el texto. Posteriormente, revisar la cohesión de los mismos, primero revisando el uso de los signos de puntuación. Ahora revisaremos el uso de la coma. ¿Cuál es la función de la coma? Si el punto se usa para segmentar las ideas en el texto o en el párrafo, ¿cuál sería la función de la coma? La función básica de la coma es separar segmentos en una idea al interior de la idea separada con el punto. La coma no tiene la misma función del punto, no comparte funciones con el punto. Es otro signo de puntuación que tiene una función específica, que sería la de separar segmentos al interior de la idea. Aquí tenemos dos ideas. Como sabemos, todavía no la hemos leído. Es fácil identificarla por el uso del punto seguido y el punto final. Entonces, estos puntos nos dicen que son dos ideas. Al interior de esta primera idea no tenemos coma. Al interior de la segunda idea, que sería esta, sí tenemos dos comas. Y dice, por tanto, no es un fenómeno que surja desde y en el mismo idioma. Sin embargo, muchos consideran a los idiomas nativos como sistemas lingüísticos inferiores. Al igual que el punto, la coma tiene una función a nivel prosódico. Permite subidas y bajadas de tono durante la lectura en voz alta. Leemos el texto. La diglosia es un fenómeno sociolingüístico que surge por el poder social que ciertos grupos ejercen sobre el resto. Por tanto, no es un fenómeno que surja desde y en el mismo idioma. Sin embargo, muchos consideran a los idiomas nativos como sistemas lingüísticos inferiores. Como pudieron escuchar durante mi lectura, el punto y la coma, cada vez que tengamos un signo de puntuación, ya sea el punto o la coma, realizamos un espacio vacío. Pero además de este espacio, realizamos bajadas y subidas de tono. Empezamos con un tono alto y vamos bajando. Tenemos el inicio de otra idea, subimos, como tenemos la coma, bajamos. Y otra vez subimos y bajamos. Aquí, otra vez subimos y bajamos. No solamente es el espacio que dejamos en la lectura, sino que también permiten las subidas y bajadas de tono. Esto a nivel prosódico, pero ya a nivel de comprensión del texto, estas subidas y bajadas de tono también hacen que podamos comprender de forma más fácil el texto. Según la RAE 2010, la coma tiene diferentes funciones. Veremos solamente las más básicas. Un clásico uso de la coma es para separar, en este caso para separar sujetos. Ustedes saben que la estructura del castellano es sujeto, verbo, objeto. Entonces, lo que la coma puede hacer es separar varios sujetos en una oración. Por ejemplo, Carlos, Rolando, Rafael y Edwin son hermanos. Entonces, aquí tenemos 4 sujetos separados por 2 comas y en el último usando el conector. Otro ejemplo, la familia, la escuela, las instancias gubernamentales y la sociedad son responsables de la educación. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 sujetos segmentados por las comas. Este es un uso clásico, teniendo una oración un poco más compleja. La forma de jugar de los niños, sus actitudes durante el juego, las expresiones orales,
y el juego en sí reflejan con mucha similitud el contexto familiar. Como se puede ver, desde aquí hasta aquí es el sujeto de la oración, el verbo y el complemento. Al interior del sujeto de la oración se tiene una enumeración. Dentro de la misma función de enumeración, la coma puede separar verbos. Mencionamos el sujeto y mencionamos varios verbos. Carlos llora, canta, ríe y baila de alegría. Otro ejemplo. La metodología de enseñanza actual menosprecia, homogeneiza la cultura y vuelve pasivos a los estudiantes. Otro ejemplo. La escuela idealiza, inserta, impone y concretiza hábitos de vida diferentes a los de los estudiantes. En esta oración, este es el sujeto, estas son las acciones que realiza la escuela y luego tenemos el complemento. Hasta aquí podemos ver que en diferentes partes de la oración la coma puede separar, enumerando tanto sujetos como verbos. Pero también lo puede hacer al nivel del complemento. Otros le llaman predicado, otros objeto. Por ejemplo, Carlos, el sujeto de la oración, baila, el verbo, y el resto sería el complemento. Carlos baila en la cocina, en la piscina y el comedor. Aquí la coma está separando sustantivos en el complemento, ¿no? Otro ejemplo. La escuela, el sujeto, impone, el verbo, hábitos de vida, valores, tecnología y saberes ajenos a la realidad de los estudiantes. Entonces, en el complemento también puede usarse la coma para separarlos. Los estudiantes presentan actitudes de negación, aceptación, menosprecio e indiferencia hacia los hábitos culturales quechuas. El sujeto de la oración, el verbo y desde aquí el complemento. Bien, ahora revisamos otra de las funciones ya un tanto menos usuales de la coma, que es para aislar explicaciones. En el siguiente ejemplo tenemos: la Universidad Mayor de San Simón organiza su congreso. Esa es la idea principal. Y dentro de esta idea realiza una explicación el autor, que es para actualizar su régimen académico. Esta explicación se pone entre dos comas. Aquí la coma tiene similar función al paréntesis. Esta coma abre y la otra cierra la explicación. Otro ejemplo. Por tanto, es imprescindible que aprendamos a convivir en un entorno de diversidad. Esto es la idea principal. Al interior de esta, si queremos añadir una explicación, tenemos que, antes de la explicación, abrir la coma, relacionarnos armónicamente, ponemos la aclaración, en este caso es una aclaración, y cerramos la aclaración y continuamos con la idea. Esa es la función de la coma aquí, aislar ya sea explicaciones o aclaraciones. La lectura de la oración sería de la siguiente forma. Por tanto, es imprescindible que aprendamos a convivir, relacionarnos armónicamente en un entorno de diversidad cultural. Esta frase, relacionarnos armónicamente, es una aclaración, del término convivir. Y realiza el autor la explicación enseguida para no usar el pie de página. Es una estrategia también para eso. Vamos con otro ejemplo. La mayoría de las estudiantes del primer semestre seleccionadas en el curso básico universitario son de unidades educativas particulares. Esto ya es una explicación, ¿no? Entonces dice, la mayoría de las estudiantes del primer semestre. ¿A cuál de las estudiantes se refiere? A las que estaban seleccionadas en el curso básico universitario. Entonces, estas aclaraciones o explicaciones tienen que estar entre comas, se abre y se cierra la aclaración. Si esta aclaración estuviera al final de la idea de la oración, entonces solamente se abriría y se cerraría con el punto. Ahora vamos a otra función de la coma,
que es usarlas después de los modificadores oracionales. Ahí tenemos en el ejemplo 2 oraciones. Lo leemos. Muchas de las universidades de nuestro medio han optado por incorporarse a este trabajo con programas de formación docente inicial y permanente. Sin embargo, el alcance de estos programas es aún relativo, ya que su efecto en el trabajo del aula o en la institución escuela aún es limitado. Entonces, la oración inicia desde aquí, termina aquí. Luego tenemos un modificador oracional. Después de este modificador se usa la coma, siempre que se esté empezando otra oración. Ahora, aquí también tenemos un conector, pero este está al interior de la oración. Esta coma está funcionando como lo que les decía aquí, como explicación. Sin embargo, el alcance de estos programas es aún relativo. Y empieza la explicación, ya que su efecto en el trabajo, el aula, institución, escuela es limitado. Entonces, desde aquí empieza la explicación y termina aquí con un punto. En cambio, esta coma es la que estamos viendo ahora. Esta coma está puesta después del modificador oracional cuando un modificador inicia otra idea, ¿no? Lo cual no es el caso de este conector. Este conector ya está al interior de la oración y su función es explicar. De ahí que este uso de la coma se justifique. Está iniciando una explicación desde aquí y se termina con el punto. Ahora, en este ejemplo, un tonto más sencillo. Es imprescindible que aprendamos a convivir en la diversidad. Hasta ahí termina la idea. Luego se pone un modificador oracional. Esto es, y aquí está marcando la coma, comprender y aceptar la diversidad de hábitos culturales. Como se puede ver, aquí termina una idea y desde aquí empieza otra. Entonces, siempre que un conector o modificador oracional empiece otra idea, se recurre a la coma. Vamos con otro ejemplo. Un 28% de las mujeres manifiesta mantener contacto con sus familiares. Termina la idea. Este conector oracional está iniciando otra idea. Por otro lado, el 9% dice no haber tenido ningún tipo de visita. Entonces, siempre que el conector inicie, usamos la coma después, inmediatamente después. Bien, vamos a otro uso de la coma, que es cuando falta el verbo. Cuando en una oración se tienen dos verbos similares, se puede omitir el verbo. Aquí, por ejemplo, los estudiantes jugaban fútbol y los padres jugaban básquet. Pero como es el mismo verbo, se puede omitir el verbo y en vez de ello usar una coma. ¿Para qué? Para evitar la redundancia. Fíjense, esta es una oración sencilla. Los estudiantes jugaban fútbol y los padres jugaban básquet. No hay posibilidad de crear confusiones, solamente se usa la coma y se omite la repetición del verbo. En la reunión de la comunidad educativa, los profesores conversaban respecto a los materiales y los padres de familia de los gastos económicos. Aquí se pone la coma porque es el mismo verbo. La oración original era y los padres de familia conversaban sobre los gastos económicos. Entonces, como es el mismo verbo, para evitar la redundancia se puede usar una coma. Una función menos usual es la del cambio del orden lógico de la oración. El orden lógico de la oración en castellano es sujeto, verbo y complemento. Los profesores fueron al campamento ese año. Si quiero mover una parte del complemento hacia adelante, lo puedo hacer. Generalmente se hace esto cuando uno quiere enfatizar en alguna parte del complemento. Ese año los profesores fueron al campamento. Entonces puedo mover esta parte del complemento de tiempo y llevarla hacia adelante. Cuando realice eso, debo usar una coma para hacerle conocer al lector que yo quiero enfatizar en este complemento. Tenemos otro ejemplo. Los rasgos de la sociedad cochabambina cambian de alguna u otra manera todos los días. El sujeto, el verbo y el complemento.
Si quiero cambiar, puedo mover todos los días al inicio de la oración. Todos los días, coma, los rasgos de la sociedad cochabambina cambian de alguna u otra manera. Entonces, moví lo que estaba al final de la oración adelante. Generalmente se hace este cambio porque queremos enfatizar en el tiempo. Nos interesa enfatizar en el tiempo. Vamos con otro ejemplo. Con la mano izquierda elevada, todos los estudiantes entonaban cívicamente en el festival del colegio. Fíjense, el sujeto es todos los estudiantes entonaban cívicamente en el festival del colegio con la mano izquierda elevada. Pero a mí me llama la atención esto del modo en que se realiza la acción. Entonces lo llevo hacia adelante con la mano izquierda elevada y ahí pongo la coma para decirle al lector que yo moví el orden lógico de la oración. Y estoy consciente de ello y por eso, y esta coma es una forma de expresar esta conciencia. Ahora bien, la regla dice que no se debe usar la coma para separar el sujeto y el verbo. Hay una excepción a esta regla cuando el sujeto es extenso. Por ejemplo, el evento organizado por el Ministerio de Educación y las organizaciones no gubernamentales, desarrollado en la Casa Campestre el día de ayer, hasta ahí es el sujeto, resultó en un verdadero inicio para el desarrollo rural. La RAE menciona que aquí sí se puede usar la coma para facilitar la legibilidad de la idea. Pero este es un caso excepcional, solamente si el sujeto es extenso. De lo contrario, no se debe usar. Otros usos, según la RAE, estos también ya son conocidos, ¿no? Es en oraciones adversativas. En oraciones donde primero se afirma algo y luego se contradice. Le aconsejé que no comprara esos libros, pero no hizo caso. Entonces aquí el conector pero es el inicio de una oración adversativa. Siempre que tengamos el conector pero, sin embargo, no obstante, antes debe preceder una coma. Sabía que era mentiroso, mas lo amaba aún. Entonces, este es otro equivalente a una oración adversativa. Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme. Entonces, la coma se sitúa al centro de las oraciones condicionales. Primero, aquí está la condición. Termina la condición, se añade una coma y luego en el resultado, punto. Aunque no quieras, te llevaré al hospital. Estas son oraciones ya objetivas. Ahí tenemos la objeción. Aunque no quieras y el resultado, te llevaré al hospital. Ahora, cuando se realizan oraciones pequeñas en formato de enumeración, pintaron las paredes, coma, cambiaron la disposición de los muebles, coma, pusieron la alfombra y quedaron encantados. Como se puede ver en esta oración, aquí debería haber puntos, pero se están enumerando acciones, entonces es comas. Pintaron las paredes, cambiaron la posición de los muebles, pusieron la alfombra y quedaron encantados. Entonces, en esta enumeración, no es una enumeración de verbos o no es una enumeración de sustantivos, es una enumeración de ideas un tanto más extensas. Solo en enumeraciones un tanto más extensas se pone coma antes de la I. Este también es un caso excepcional. Lo que sí, como decía al inicio de esta diapositiva, es que la coma no se debe usar para cortar sintagmas o complementos en la oración. Me explico. La sociedad cochabambina cambia de manera radical todos los días. En esta oración, este es el sujeto, el verbo y ambos el complemento. Hay dos complementos aquí. Lo que dice las normas del RAE es que no se debe usar ni para separar el sujeto del verbo, ni el verbo del complemento, menos para separar los complementos de una oración. Ahí tenemos otro ejemplo. La educación atravesó diferentes etapas en este último siglo en el país. Hay una tendencia a usar la coma cuando paramos en la lectura. Si bien se realiza este stop cuando tenemos una coma,
La coma es un signo de puntuación ortográfica, es un signo de la escritura, no de la oralidad. El uso de la coma se debe a diferentes funciones, las que ya vimos. Entonces, si ya usamos a nivel escrito, entonces a nivel oral respetamos este signo de puntuación con un espacio. La educación atravesó diferentes etapas en este último siglo en el país. Aquí, por ejemplo, no tenemos coma, entonces no tenemos por qué parar. Todos los estudiantes entonaban cívicamente en el festival del colegio. Tampoco, no necesitamos hacer un espacio cuando leemos en voz alta porque no tenemos ninguna coma aquí. Chayllakama, pachi tukuy angunapa.